Camila está con el director del Instituto Nacional de Salud. Adelante. Sí, así es, estamos con el INVIMA. Mire, Juan Pablo, yo le voy a contar una historia. En Colombia hay 72.440 personas que tienen un diagnóstico de enfermedad huérfana. Estos pacientes la están pasando muy mal porque aseguran que hay desabastecimiento de medicamentos para su tratamiento. ¿Qué pasa? El director del INVIMA durante un congreso aseguró que el problema de estos medicamentos era su precio y que por eso no se podían adquirir en Colombia. Pues quiero saludar al doctor Francisco Rossi, director del INVIMA. Director, bienvenido a la W. Buenos días, Camila. Muy buenos días para todos. Pues, director, muy polémicas sus declaraciones en donde afirmó que no se compran los medicamentos porque son muy costosos. Pero es así, director, ¿esa es la razón por la que están hoy desabastecidos? No, ahí hay una especie como de considerar consecuencia o poner como causa y mostrar una consecuencia que no tiene una relación directa. Es un poco un juego de argumentos con los cuales tratar de poner bajo responsabilidad del INVIMA algo que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo, el desabastecimiento, que tiene otras causas estructurales y que en el caso de los pacientes de enfermedades raras, la verdadera discusión en la cual hablamos de los precios era sobre los medicamentos que no han llegado, los medicamentos innovadores, los medicamentos que están esperando una evaluación por parte del INVIMA y que pues no se puede hablar de desabastecimiento de medicamentos que todavía no han llegado. Esa fue una discusión que lleva más de un año, en la que lo que se quiso dar a entender es que el desabastecimiento se había generado por el Ministerio de Salud y por el INVIMA porque se quería generar una crisis para favorecer la discusión de la reforma. Esa es una discusión que ya quedó saldada. El desabastecimiento es un problema estructural, es un problema de las relaciones entre los actores y no tenía que ver ni con el Ministerio, ni con el INVIMA, ni con los trámites en el INVIMA. La discusión nueva, la discusión que están planteando las organizaciones de pacientes de enfermedades raras, es que el INVIMA se demora en aprobar medicamentos nuevos y hay dos razones. Una es que hay unos mecanismos de aprobación rápida en países desarrollados que nos están pidiendo que los adoptemos. La discusión que hemos tenido en el INVIMA es que los medicamentos nuevos tienen que ser muy bien evaluados, pues porque la función del INVIMA es proteger a los pacientes con medicamentos que ingresen al mercado y que cumplan con los requisitos de seguridad y eficacia. Esa es la tarea del INVIMA, es lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo, tomándonos el tiempo que sea necesario. Lo interesante del asunto, el debate que hay sobre el asunto, es que en países desarrollados tomaron la decisión de aprobarlos rápido, dejarlos ingresar al mercado rápido y en el camino hacer una vigilancia estricta, y lo que ha sucedido es que esa vigilancia estricta ha terminado mostrando que en algunos casos esos productos o no sirvieron o produjeron más problemas o problemas adicionales graves. Sí, director, es decir, ensayos clínicos con la población, pero permítame, usted se refiere a medicamentos que no han llegado. Cuando usted se refiere a medicamentos que no han llegado, ¿está hablando de nuevas tecnologías que no han sido aprobadas aún por el INVIMA o son los mismos medicamentos, los existentes que la población con enfermedades huérfanas necesita, pero que no hay abastecimiento en el país, que es donde yo entiendo ellos están alegando porque no encuentran sus tratamientos, los que ya le han prescrito su médico? Sí, no. Esa es justamente la diferenciación, porque desabastecimiento de lo que no ha llegado no hay. Ahí lo que hay es una presión para que se aprueben rápido y nosotros estamos diciendo los vamos a aprobar en el tiempo que sea necesario. Nuestro deber es garantizar seguridad y eficacia.
Los medicamentos que no se consiguen, lo que hemos estado dejando perfectamente claro es que tenemos problemas estructurales, problemas de que la producción está en manos del sector privado y el sector privado tiene sus razones para privilegiar qué medicamentos produce y qué medicamentos no. Y pues los que se han estado discutiendo son medicamentos que tienen 30, 40 y 50 años en el mercado, que no son los más rentables y que a la industria ha demostrado que prefiere privilegiar los medicamentos más rentables y no producir los antiguos, a pesar de que siguen siendo los de elección, los más eficaces. Sí, director, pero ¿no siente usted que nos estamos quedando sobre la misma discusión y no le estamos dando solución a los pacientes? O sea, son pacientes que están necesitando unos medicamentos urgentes. Usted nos dice que las farmacéuticas deciden a quién dárselo y a quién no, pero ahí no es donde entra el gobierno, donde tienen que entrar ustedes a solucionarle a los pacientes y mirar esa forma de poderle garantizar el medicamento. Esa yo creo que es la pregunta correcta, y la respuesta que tenemos que dar, la respuesta que hemos estado dando, es que tanto el Ministerio de Salud como el INVIMA y como las demás instituciones públicas hacemos lo que la ley y la reglamentación nos permite. Y lo que nos permite es hacer los trámites que nos solicitan y hacer las pruebas financieras, las tareas financieras que tenemos la función de hacer. El INVIMA no compra, el INVIMA solamente autoriza lo que le solicitan. El INVIMA no puede presionar, no puede inducir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el INVIMA y el Ministerio han hecho, yo creo que ya más de 100 mesas de concertación con todos los actores para encontrar dónde está el problema y de qué manera podemos tomar medidas para solucionarlo. Y hay, yo no sé si 60, 70 actas públicas de los resultados de los procesos de concertación para ir solucionando uno por uno el problema de cada producto. Pero entiendo, pero es que para los pacientes no puede ser la demora. Es que en muchos casos son cosas que se tienen que administrar, o mientras se hace el estudio, el análisis, cuál sí, cuál no, pues sufren las consecuencias los pacientes. Entonces, eso se debería agilizar, porque si no, mientras se estudia, mientras se llega, cuáles sí, cuáles no, pues hay gente que los necesita. Eso es exacto, y justamente es lo que se sientan a hacer las mesas de concertación. El INVIMA o el Ministerio no pueden obligar a un laboratorio a que produzca un medicamento que decidió en su departamento comercial que este no lo va a producir más porque la rentabilidad es mucho menor que uno mucho más rentable. Y el INVIMA lo que puede hacer, o el Ministerio lo que puede hacer, es revisar la política de precios, es revisar si hay algún tipo de estímulo, pero los medicamentos se mueven en un esquema comercial. Los producen empresas privadas que tienen imperativos económicos, y si deciden no producirlo, no tenemos ningún mecanismo. Lo que el Ministerio ya hizo en un convenio con la Universidad de Antioquia, que aún toma tiempo, es iniciar la producción pública de medicamentos estratégicos, que son esos, de la Universidad de Antioquia. Dígame, doctor Rossi, pero es que usted habla de las farmacéuticas y es un genérico, pues, para todas las farmacéuticas, y habla de medicamentos que tienen 40 años de haber sido inventados. Las patentes de los productos farmacéuticos duran 20 años. Por ende, si una farmacéutica no quiere volver a producir algo que se inventó hace 40, seguramente hay otras que ya lo están haciendo. Entonces ahí pareciera que si hace falta una búsqueda de más proveedores, o hay una parte que está fallando en su labor, porque no entiendo cómo usted puede excusarse en unas patentes muy, muy viejas para decir que no hay medicamentos. No, es que, a ver, estarías insinuando que el INVIMA tiene la capacidad de inducir o de seleccionar o de definir
¿quién produce qué? Y así no funciona el mercado. No, doctor Rossi, pero lo que sí es claro es que hay unos pacientes a quienes les estaban suministrando unos medicamentos de manera constante y ahora no. Sí. Y usted nos dice que es porque unas farmacéuticas no quieren producir unos medicamentos que tienen 40 años de haber sido creados. Pues yo le digo que si hay una farmacéutica que deja de hacerlo, si tiene más de 20 años de haber sido patentado ese medicamento, habrá muchas más que lo están haciendo. Entonces no entiendo cómo en las mesas técnicas no encuentran quienes surtan el medicamento que la farmacéutica inicial ya no quiere vender. Sí, estás pensando que todo se mueve en el mismo modelo. No, de medicamentos como la fenitoína teníamos tal vez unos 7 productores hace 20 años. Y esos 7 productores se han ido reduciendo por decisiones de mercado. No son de los que tuvieron una patente. En 1995 nosotros empezamos a tener patentes. Antes del 95 no. Y teníamos antes del 95 muchos proveedores de fenitoína porque ese producto estaba en el conocimiento público y en Colombia no tenía patente. Y muchos otros productos no tenían la patente, no era un único productor. Ese es un poco el modelo en países desarrollados, no en los países en desarrollo. Aquí teníamos muchos productores, pero esos muchos, multinacionales y nacionales, tomaron la decisión de irse moviendo de productos poco rentables a productos rentables. Y todos han ido abandonando la producción de estos medicamentos que son estratégicos, esenciales y vitales en salud pública. Y eso no lo puede modificar el Ministerio o el INVIMA. La decisión de producir no es nuestra, pero esa es una cara del problema. La otra cara del problema que se ha discutido mucho es que adicionalmente tenemos un sistema de salud muy complejo, lleno de procesos de contratación. Y si en los procesos de contratación los pacientes de una IPS que pertenecen a una EPS hay un problema con los contratos, usted puede suceder que en una misma farmacia que tiene convenios con varias EPS puedan proveer el medicamento de una EPS y no el de otra. Y ese es un problema de la maraña de contratación que nos hemos esforzado mucho en dejar claro que es un problema distinto. Es un problema entre EPS, IPS y proveedores y operadores logísticos, y el otro es un problema con los productores. Son también aspectos distintos de la discusión. Sí, director, pero usted lo está diciendo, hay nuevos tratamientos para las enfermedades huérfanas, los pacientes se están muriendo, pues hay que agilizar esos estudios porque vale más la vida que el medicamento, doctor Rossi. Pero quiero ir a otro punto. Usted ayer decía que los pacientes estaban siendo manipulados, no simplemente que están enfermos y que quieren sus medicamentos y sus tratamientos, sino que además están siendo manipulados. ¿Por quién, doctor? A ver, hay un esquema de aprobación que se aprobó en Estados Unidos y en la Unión Europea para que ingresen rápido los productos. Ellos tomaron la decisión con unos argumentos comerciales, de política industrial y de política sanitaria. Y además con unos argumentos de política industrial que significan que tienen una industria muy próspera, es una de las industrias más grandes del mundo, y que tiene sentido darle unos incentivos para que sus medicamentos nuevos ingresen rápido al mercado. Son medicamentos de $50,000, de $100,000, de $500,000 para casos muy específicos, pero que son de muy alto costo. Europa y Estados Unidos no tanto, Europa está discutiendo si puede financiar ese esquema de innovación y de ingreso rápido de las innovaciones. Y pues nosotros tenemos que hacer esa discusión. Pero el argumento con el que tenemos una controversia con las asociaciones de pacientes es que la experiencia ha demostrado que esos modelos de rápida aprobación han permitido que ingresen medicamentos muy caros
pero que no funcionaron, no sirvieron. Sí. O medicamentos que no solamente no sirvieron, sino que tuvieron efectos graves. Entonces, la postura del INVIMA es: no nos vamos a afanar a aprobar cualquier cosa que represente una esperanza, y lo que estamos diciendo es que aquí hay una manipulación de la esperanza, una instrumentalización de la esperanza de los pacientes, pues porque nosotros no vamos a aprobar algo sobre lo cual no tengamos una información suficientemente confiable. Sí, pues... Y es la diferencia con los modelos de aprobación de Fast Track que implementaron en Estados Unidos y en Europa. Una diferencia muy importante es que en Colombia cualquier medicamento que apruebe el INVIMA se paga con recursos públicos. Claro, pues doctor Francisco Rossi, pues estaremos muy atentos al desarrollo de todo este tema y sobre todo a los pacientes con enfermedades huérfanas. Muchísimas gracias por su tiempo en W Radio.